Bien, buenos días. ¿Ustedes me oyen? Vale, vale. Venga. Miren, voy a intentar contarles una historia sobre una molécula con la que nosotros, que somos investigadores biomédicos, pues trabajamos, ¿vale? Eh, Vamos a ver. Espero que estén viendo la presentación en su pantalla, el PowerPoint, y si no lo ven, me lo hacen saber, levanten la voz o interrúmpanme, ¿vale? Bueno, la historia que quiero contarles brevemente, porque son unos minutos, es la historia de la resistina como ejemplo de lo que es la investigación biomédica con una molécula, ¿vale? Eh, la resistina es una proteína que se descubrió pues 4 o 5 años antes de que la mayoría de ustedes nacieran, a principios del siglo se descubrió. Eh, y tiene gran interés porque, bueno, inicialmente, como suele pasar hoy en día en la ciencia, en el campo al que me dedico, se descubrió en ratones, porque se trabaja con modelos animales, y se descubrió que en los ratones la producen los adipocitos, es decir, las células del tejido adiposo, de la grasa que tenemos en el cuerpo. Y se comprobó en los ratones, en ese modelo animal, que la resistina, esa molécula, hacía de nexo, de unión entre el tejido adiposo y la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es un proceso por el cual las células, todas las células del organismo, empiezan a tener dificultad para conseguir que la insulina les meta dentro la glucosa que está en la sangre y que las células necesitan para vivir. Así que si hay resistencia a la acción de la insulina, lo que ocurre es que las células empiezan a estar muy faltas de glucosa y al mismo tiempo la persona tiene un exceso de glucosa en la sangre. Eso a la larga lleva a la diabetes, ¿vale? Eh, Así que como se vio que esta molécula hacía como de transmisor entre el tejido adiposo y la resistencia a la insulina, pues resistencia, pues se le puso el nombre de resistina. Eh, Esto que pongo aquí en la pantalla es cómo se hace la referencia bibliográfica de un artículo científico. Y es la referencia en concreto de cómo en 2001, el 18 de enero, en una revista de gran prestigio científico que es Nature en inglés, se publicó por los autores que ahí aparecen, se publicó el descubrimiento de la resistina. Vean que es del 18 de enero de 2001. Tengo que decir que el mismo grupo de autores, con alguna variación en sus componentes, publicó unos días antes el hallazgo de la resistina y varias moléculas más en otra revista de grandísimo prestigio también, que es la PNAS, los Proceedings de la National Academy of Science de Estados Unidos. Sin embargo, todo el mundo dice, bueno, la resistina se publicó el primer artículo en el Nature, ¿no? En el Nature y en esta otra revista. Y es interesante porque, miren, también en el mundillo biomédico todos decimos, sí, sí, fue Michael Lazar el descubridor, en primer lugar. Nunca lo hace un científico solo, hoy en día trabajamos en equipo. En segundo lugar, Michael Lazar, que ahí ven su nombre, es el último firmante como director del laboratorio, pero hubo una becaria, una chica joven, Clara Estefan, que fue realmente quien hizo el trabajo principal y se tiende no sé, como a minusvalorar, y me parece interesante comentárselos porque en la ciencia, como en todas las actividades humanas, siempre tenemos conflictos respecto a estas cosas.
En mi caso, yo trabajo, creé por iniciativa y por ilusión de desarrollar la investigación epidemiológica, un grupo de investigadores en los años 90 y a principios de siglo conseguimos por fin la financiación para lo que queríamos hacer, que era reclutar lo que se llama una cohorte, que son miles de personas de toda Canarias, 7.000 personas en nuestro caso, de las 7 islas. Como éramos pocos y el dinero no era tanto, tardamos como 5 años en reclutar las 7.000, anduvimos por ahí tirados alquilando pisos y con mil peripecias, y las personas que reclutamos no son pacientes, son participantes que seleccionamos aleatoriamente del censo de la población, y con las 7.000 personas que venimos siguiendo desde hace 20 años, vamos aprendiendo, según lo que a ellas les ocurre, muchas cosas. A estas personas le sacamos sangre con su permiso cuando las reclutamos y pasamos una entrevista con un extensísimo cuestionario sobre muchas cosas, lo que comen, el ejercicio que hacen y, en fin, sabemos mucho de ellas y muchos ya han fallecido y eso nos permite saber por qué fallecen unos antes que otros. Volviendo a la resistina, inmediatamente que se publicó su descubrimiento, se empezó a buscar la molécula en los humanos. Existía en ratones y se comprobó que también existía en humanos, pero en los seres humanos no es producida en su cantidad principal por los adipocitos, por el tejido adiposo, sino por los macrófagos, que son células inmunitarias, células de las defensas del organismo, que están en la sangre principalmente. Así que tenía características muy distintas a los humanos, en los humanos a los ratones. Y nosotros, con la sangre de esa cohorte que les enseñé, que les mencioné antes, pues empezamos a interesarnos por buscar esa molécula y ver qué efecto tenía su presencia sobre la población que estábamos siguiendo. Así que publicamos un artículo en el que decíamos que, en contra de lo que se estaba publicando, en ratones puede, pero en los humanos esa molécula no genera resistencia a la insulina. ¿De acuerdo? Se llama resistina, pero no encontrábamos esa resistencia. Lo publicamos aquí en este artículo y decíamos que, al contrario, que había una asociación inversa, que cuanta más resistina tenían las personas, incluso encontrábamos menos resistencia a la insulina. Miren, esto es una de las tablas de ese artículo, supongo que no se verá porque es imposible ampliar estos números, pero solo decirles ahí donde marco que tiene signo negativo el coeficiente de correlación. No sé si saben un poquito de estadística o no, pero si el coeficiente es negativo, quiere decir que cuando la resistina aumenta, la resistencia disminuye. Y eso es en los hombres, pero lo mismo ocurría en las mujeres. Lo cierto es que, a pesar de que lo medimos en 700 personas de las 7.000 de la cohorte, que era una de las muestras humanas más grandes en número de personas que se había publicado, todavía hay quien sigue publicando que la resistina genera resistencia en los humanos, que tenemos comprobado que no es cierto, que no corresponde a la realidad en humanos. Pero nosotros seguimos interesados en ella, y mientras el artículo anterior lo publicamos en 2008, este ya en 2013, en una revista japonesa también de buen nivel científico, publicamos que hay una asociación entre tener la resistina elevada en la sangre y padecer infartos. O sea que la resistina en los humanos es peligrosa, pero no por la vía de la resistencia a la insulina, sino por la vía inflamatoria, porque inflama las arterias y ayuda a que se generen infartos. Esta es una tabla de este artículo que les estoy mencionando, y ahí no sé si llegan a ver un 2,5 que se refiere a lo siguiente: las personas que están en lo que se llama el quintil más alto, es decir, las que están en el 20% más alto de nivel de resistina en la sangre, tienen 2,5 veces el riesgo de tener un infarto comparadas con las personas que están en el 80% inferior de los valores. Dense cuenta de que 2,5 veces es muchísimo, es
dicho coloquialmente, viene a significar que tienen un riesgo de tener un infarto 250 veces por 100 mayor que las personas que están en valores menores de resistina. Y este gráfico que espero que vean representa en la línea verde las personas que tienen la resistina elevada frente a la línea azul, que son quienes la tienen en el 80% inferior de los valores. Y lo que medimos en el eje de abscisas es el tiempo desde que reclutamos las personas hasta que padecieron un infarto, aquellas que lo han padecido. Y lo que se ve es que baja mucho más rápidamente la línea verde, es decir, que el tiempo hasta que se produjo un infarto en ellas era mucho menor. Posteriormente, en otro artículo que publicamos también en esta revista japonesa de prestigio, mostramos que además había algo que elevaba la resistina en la sangre de las personas, que era la ingesta de grasas saturadas, sobre todo la ingesta de las grasas perjudiciales. Eso que, por ejemplo, muy frecuentemente las industrias alimentarias añaden aceites de palma y aceites de coco a las bollerías que ustedes se comen. En general, esas grasas saturadas, eh, elevan la resistina en la sangre. No sabemos el mecanismo molecular por qué lo hacen, pero era un hecho que se asociaban a ellas, ¿no? Y mostramos, este gráfico corresponde a este artículo de la grasa, mostramos, aquí ven, la gente que tenía una alta ingesta de grasa, era la que tenía la resistina más elevada en la sangre. Un par de años después, verán que esto va dando saltos de año en año. A lo mejor publicamos un artículo en 2008, el grupo sigue trabajando con otras muchas cosas, pasan años antes de que tengamos infartos suficientes y a lo mejor solo 5, 6, 7 años después podemos publicar sobre los infartos. Y bueno, en este caso encontramos, igual que habíamos encontrado y publicamos que la grasa, sobre todo la saturada, eleva la resistina, también encontramos qué es lo que la baja, y es la actividad física, algo tan sencillo como eso, porque además, en concreto, se trataba de el tiempo, las horas que las personas dedican a hacer algún tipo de actividad física durante su tiempo de ocio. A la edad de ustedes, pues son deportes principalmente, que si baloncesto, que si fútbol, que si atletismo, el que sea, y a una edad como la mía, pues es simplemente caminar, pasear a buen paso, es una magnífica actividad física para las personas cuando pasan de los 45, 50 años y dejan de hacer deportes más intensos. Lo cierto es que con ello se disminuye la resistina y es un camino que explica también por qué el árbol cardiovascular de las personas que hacen, disculpen, que hacen actividad física, pues está más protegido y tiene menos infartos. La resistina la tienen más baja. Y por último, para acabar y si tienen luego alguna pregunta, miren, esto es un artículo que estamos negociando en este momento con una revista de gran nivel, una revista británica, en la que estamos ya en lo que se llama la segunda ronda con los revisores. Las revistas científicas que tienen nivel, cuando un grupo de investigadores les manda un artículo, lo envían a sus revisores, que son 2, 3, 4 personas especializadas en ese tema del que trata el artículo y que son muy severos con todo lo que dice el artículo. Siempre es más fácil ser crítico con el trabajo de otros y les aseguro que los revisores son muy críticos y son muy duros y las revistas desechan la mayoría de los artículos que reciben y que acaban siempre siendo publicados en una revista de menor nivel. En este caso, pretendemos decir, y confiamos en que podamos hacerlo en esta revista, que la resistina, y esto ya son palabras mayores porque no hablamos de infartos que ya son graves en sí, sino que la resistina es directamente un factor de muerte. Porque en el momento actual, ya después de 20 años siguiendo a la cohorte,
ya tenemos un buen número de fallecidos que obtenemos sus certificados de defunción a través del Instituto de Estadística, la información sobre defunción, y sabemos de lo que murieron y sabemos cuántos han muerto. Entonces, hemos comprobado que en ellos, en este gráfico se los muestro, la línea roja es la gente que estaba cuando los reclutamos en el quintil más alto de resistina, es decir, los que tenían sus valores en la sangre en el 20% más alto. Y verán como el eje de abscisas lo que marca son los años de seguimiento, pues lo que nos está diciendo es que ha muerto antes, muere antes la población que tenía el quintil más alto de resistina. Y en esta última diapositiva lo que mostramos es que en vez de el tiempo hasta que llegó el fallecimiento, mostramos cómo evolucionó el riesgo de muerte desde el momento en que empezamos a seguirlo. Partimos de aquí, del punto inicial, y según van pasando los años, vean que empezó a elevarse, que es la línea roja, el riesgo de fallecer para la gente que tenía la resistina elevada. Las otras dos líneas son lo que llamamos los intervalos de confianza sobre dónde podría llegar a moverse ese riesgo, pero en definitiva, en eso estamos en este momento, negociando con la revista, negociando, entiendan que es discutiendo muy duramente con los revisores, y ese es el trabajo de los investigadores, en este caso con esta molécula. Por mi parte, nada más.